Hola, soy Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. Hoy hablaremos de una publicación que combina experiencia quirúrgica, rigor técnico y compromiso con la formación médica. Se trata del protocolo de esplenectomía laparoscópica escrito por el doctor Manuel Rodríguez Castro, médico cirujano y actual director de la Dirección Universitaria de Gestión Académica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este libro ofrece una guía precisa y práctica sobre uno de los procedimientos clave de la cirugía mínimamente invasiva, la extracción del vaso por vía laparoscópica. ¿Cómo se estructura un protocolo quirúrgico? ¿Qué desafíos técnicos y humanos conlleva formar a nuevos cirujanos? De eso y más conversaremos con su autor. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros este día. No, gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta además porque este libro es prácticamente una novedad de nuestro Fondo Editorial Cayetano y por eso quiero empezar la entrevista preguntándote por qué escribir un libro como este. Mira, a lo largo de mi carrera como médico y médico especialista, uno escribe cosas, pero escribe pues para ciertos formatos, artículos, guías, hasta un discurso, porque soy autoridad universitaria. Pero nunca me había atrevido y nunca había pensado escribir ya un texto que tenga otra implicancia, como es hacer un libro. Sin embargo, dada mi experiencia como cirujano, fui acumulando muchos casos de una patología que no es muy frecuente y creo que tenía de alguna manera la misión de poder transmitir toda esa experiencia. Y qué mejor con el acceso a través de un texto de esta naturaleza. Además hay una creencia, ¿no? ¿Qué opinas tú? Porque yo siempre he escuchado los médicos no escriben. ¿Es realmente cierto eso? Yo creo que sí es cierto en la medida en que si uno hace una revisión de todo lo que ha vivido o ha desarrollado, quizás uno debería tener, como quien dice, el prurito de escribirlo todo. Hay gente que es así, que escribe hasta lo que hace en día a día, pero muchas veces el tiempo, la naturaleza de la labor que realizas es a veces un factor que atenta contra la posibilidad de transmitir. Yo te juro, tengo varias cosas que digo, ¿cómo no escribí esto? Porque después te diste cuenta que alguien más lo hizo y lo ponen como pionero y tú ya lo habías hecho, pero te vas a quedar siempre en el anonimato. ¿Por qué? Porque no lo escribiste, porque no lo divulgaste, porque no lo publicaste. Y además es contradictorio, digamos, ¿no? Porque los médicos leen mucho durante toda su carrera. ¿Cuántos años dedicaste a la lectura, Manuel? De la época del colegio a mí siempre me gustó la lectura y durante la carrera universitaria y no solamente cuando me fui formando como médico, sino posteriormente. Es obvio y todo el mundo conoce que la medicina es una ciencia que es muy evolutiva, cambia constantemente y uno no puede quedarse que lo que leyó hace algún tiempo va a continuar siendo vigente. Entonces tiene que ir actualizándose permanentemente. Entonces la lectura es parte del propio desarrollo profesional de un médico, ¿no? Exacto. Acabas de decir algo muy importante, es esta actualización, ¿no? Y también la tecnología tiene que ver mucho con esta actualización. Entonces, en ese contexto, ¿qué realmente significa esplenectomía laparoscópica? Para que nos puedan entender todos los que nos están viendo. Sí, realmente lo que pasa es que el libro lleva un título que quizás pueda ser un poco atractivo a alguien que no está en el medio, ¿no? Primero le puse protocolo y cuando revisas la Real Academia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice el protocolo es el conjunto ordenado de ideas que describe un determinado procedimiento médico. Entonces, eso fue lo que yo capté. Voy a hacer una descripción de cómo se hace un procedimiento quirúrgico, por eso se llama protocolo. Esplenectomía, ¿qué significa esplenectomía? La palabra esplenectomía viene de splen, es vaso,
que es el órgano del vaso, que todavía se remonta más antiguamente, que cuando en la época de los griegos uno tenía una lesión o un golpe en ese lado donde está el vaso, le ponían unas vendas, y esas vendas en griego se dice splen, y de ahí venía el nombre de splenectomía o relacionado. Y tomía significa extraer en el mismo griego. Y la laparoscópica es el método con el cual usamos. Normalmente un vaso antiguamente se operaba haciendo una incisión en el abdomen, se abría, se llegaba al vaso, se ligaban las arterias y venas correspondientes y luego se extirpaba el órgano. Afortunadamente, cuando vino la laparoscopía, que es este abordaje mínimamente invasivo, operar un vaso siempre fue difícil y la laparoscopía se hace todavía un poco más difícil. Entonces la idea es hacer una descripción sistemática de cuáles son los elementos que tiene que tener en cuenta para poder hacer una esplenectomía laparoscópica. En otras palabras, sacar el vaso por vía mínimamente invasiva, ¿no? Entonces decimos que este libro está dirigido para residentes, para profesionales, ¿para quiénes más? En realidad es un libro sí muy especializado del área quirúrgica, ni siquiera podemos decir que todos los médicos pueden leerla. Sin embargo, yo en la primera parte me dediqué un poco a hacer algún tipo de descripción desde el punto de vista anatómico, inclusive etimológico, desde el punto de vista funcional. O sea, de todas maneras sirve como un texto de repaso para algo que todo el mundo debe saber. Y de ahí ya entro a la parte estrictamente quirúrgica, que como bien dices, es para los cirujanos en formación. Y para los cirujanos que ya tienen años de experiencia, esto puede ser de útil. Por la sencilla razón de que si uno mira las estadísticas, los vasos, entre comillas, se están operando cada vez menos. O sea, antes se operaban más, ahora se operan menos. Entonces la oportunidad de operar un vaso es bastante restringida. Y también significa de que no todo el mundo puede adquirir mucha competencia en hacer el procedimiento, precisamente por la baja frecuencia. Yo he tenido un poco la suerte de acumular un número importante de casos y eso creo que me ha dado cierta autoridad para poder transmitir y divulgar qué cosa es un protocolo de esta naturaleza, ¿no? Eso que dices, digamos, marca la diferencia entre, no sé, la cirugía de apéndice o la cirugía de vesícula. Definitivamente, si hablamos en términos de proporción, para que te des una idea, en el Hospital Cayetano Heredia, digamos, una estadística muy global, son 4.000 operaciones al año. ¿Qué porcentaje son esplenectomías? No pasan de 5 o 6 casos al año. Entonces es una patología poco fácil. Si hablamos de apéndice, se lleva prácticamente el primer puesto junto con la vesícula. Entonces hay mucha oportunidad que los cirujanos jóvenes y ya los maduros desarrollen habilidades adecuadas para poder afrontar el caso. Pero operar un vaso, aparte que el vaso tiene una característica anatómica que es un órgano esencialmente lleno de sangre. No tiene conductos, no tiene otra cosa. Entra la arteria y sale la vena llevando sangre. Y si uno no tiene los cuidados necesarios, puede empezar a sangrar. Y cuando sangra un vaso, realmente muchas veces tenemos que terminar abriendo al paciente para poder continuar el sangrado. La principal causa de conversión de una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta es el sangrado. Y no es realmente sencillo hacer toda la disección del vaso, ¿no? Hay que tener ciertos cuidados especiales. ¿Y cuál fue o cuándo fue tu primera operación de vaso? Te juro que no podría definirla, pero probablemente habrá sido en los 90 para adelante, en el año 94, 95, cuando ya empezamos a difundir la laparoscopía, porque la laparoscopía comienza en el año 90. Yo tuve la oportunidad de participar en el equipo que hicimos la primera vesícula con la cistectomía en el año 90 y ya después empezaron a incorporarse otros procedimientos, entonces yo calculo que debe ser en el año 94, 95. No lo tengo documentado porque no escribimos sobre eso. Es importante, ¿ves? No solo leer, sino también escribir. Así es. ¿Y cómo se forman a los cirujanos en estas técnicas que son además súper especializadas? Mira, dentro de la literatura, porque obviamente el libro refleja mi experiencia, pero también me ha apoyado mucho en lo que escriben los demás sobre las experiencias de los demás. Y hay un tema que es muy, digamos, sensible, que se llama la curva de aprendizaje. Es decir,
¿Cuántas operaciones tengo que haber hecho yo para decir que soy un experto o que soy un competente o que tengo las habilidades necesarias? Sobre todo que no puedo poner en riesgo la vida adicionalmente de un paciente por mi falta de experiencia, por mi impericia, ¿ok? Entonces se considera que, por ejemplo, te digo la literatura, 20 casos, si tú has operado 20 casos de vaso, ya puedes considerarte que dominas el procedimiento. Pero si te digo que si se hacen 4 o 5 al año en un hospital, toma tiempo poder acumular la experiencia. Y no es que yo sea el único cirujano, hay otros cirujanos que tienen también todo el derecho y también el entusiasmo de operar este tipo de cirugías, así que tenemos que repartirnos un poco las cosas, ¿no? Y cualquier cirujano, digamos, si tú te formas como cirujano, ¿en qué momento decides tu especialidad? ¿En qué momento de la carrera? O sea, el vaso es parte de mi especialidad. Ajá. O sea, yo he sido formado en cirugía general, que fundamentalmente se concentra en toda la parte abdominal. El vaso es un órgano que no tiene nada que ver con la vía digestiva que está en la mayoría de órganos, el estómago, la vesícula, el hígado, el páncreas. Pero el vaso está ahí por razones que todavía no están muy claras, pero está ahí. Y como está ahí, también forma parte del arsenal de procedimientos que tenemos que realizar nosotros. Entonces, durante tu formación, teóricamente deberías estar expuesto a la oportunidad de poder operar cada uno de los órganos del abdomen y dominarlo. El problema del vaso es que está medio escondido, que no está, con frecuencia listo para ser extirpado, entonces eso te genera que haya cierta asimetría en la formación. Hay algunos que podrán tener la oportunidad más que otros, o otros que pasaron por su especialidad y nunca tuvieron la oportunidad de operar un vaso y que después probablemente quieran operar un vaso, y generalmente yo te digo que ha habido gente que me ha llamado para que los apoye, que los asesore en la operación porque era su primera esplenectomía. Entonces uno va y también sirve un poco ese tipo de tutoría, esa mentoría que te da. No tuve la oportunidad de operar ningún vaso cuando era residente, pero ahora me toca operar un paciente. ¿Qué hago? Busco a alguien que tenga un poco de experiencia, que pueda venir a apoyarme, y de esa manera ya va cogiendo su propia experiencia y se va desarrollando, ¿no? Ahora, tú dijiste al inicio que el libro se llama Protocolo porque es casi un paso a paso de qué debería ser un cirujano. Así es. ¿Existe la intuición cuando se opera o el cirujano cómo se tiene que formar, cómo tiene que operar? Si bien se dice que es un protocolo, es importante que en cirugía y en general en medicina no son recetas de cocina. No es que uno hace así, 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 así. Esos son puntos o ítems de referencia, pero cada cirujano es totalmente libre y autónomo de hacer la variante que considere pertinentes. Esto es, como te decía, como no hay mucha experiencia, no tengo de dónde cogerme, trato de llenar un poco ese vacío para ver qué cosa es lo que tengo que hacer, pero no es mi idea de que tienen que hacerlo de esa manera, de lo que yo digo, y si no lo hacen de esa manera está mal. No, eso es muy lejos de la verdad. O sea, esto es un libro de referencia que nosotros lo usamos y que probablemente cuando uno va a la práctica pueda introducir algunas mejoras o algunas modificaciones que considere pertinentes. Además, cada caso es distinto. Totalmente. ¿No? Y muchas veces las complicaciones que se pueden presentar en la sala no pasan en todos los casos. No solamente por la naturaleza de la enfermedad del vaso, sino también por a veces la constitución. Una persona que es obesa, tienes que colocar en una posición que a veces no se ven las cosas, entonces es mucho más complejo y más difícil el abordaje a las zonas importantes. Entonces cada caso es un momento diferente y necesariamente, por ejemplo, uno dice, hay que hacer así, sí, pero en este caso no se puede. Entonces tengo que buscar variantes o alternativas a lo que se plantea, ¿no? ¿Y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora con la tecnología? Bueno, la tecnología está siempre de la mano del avance de la parte quirúrgica, ¿no? Cuando se empezó a operar vaso, como era un poco difícil y hay enfermedades que hacen que el vaso crezca bastante, lo cual se hace cada vez más complicado poder manejarlo. Inclusive en los primeros tiempos se decía, cuando el vaso tenía más de 20 centímetros, tenía que ser abierta, no había otra forma. La laparoscopía estaba prohibida en esos casos. Sin embargo, con la propia experiencia, el desarrollo de nuevos instrumentos,
sí hemos operado vasos más de 20 centímetros. Hay que tener ciertos cuidados propios de la naturaleza de la enfermedad. Pero también hay otras alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se diseñó lo que se llama la cirugía mano asistida. O sea, se podía poner trócares, pero uno podía hacer una pequeña incisión y meter la mano, y con la mano adentro, mirando siempre a través de la cámara, uno podría tener una mejor abordaje y todo. Claro, no es la heridita pequeñita de 1 centímetro, va a ser una herida un poquito más grande, pero la naturaleza de la enfermedad también te genera esa posibilidad. Y ahora estamos ya, felizmente, en el Perú, aunque un poco con atraso, se está introduciendo la cirugía robótica, y tranquilamente un vaso puede ser operado y en mejores condiciones a través de estos sistemas de robot, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y además porque, como vemos, escuchamos ahora actualmente decir que la inteligencia artificial o que los robots van a dominar el mundo, pero nada como un buen médico, como un médico con conocimiento, formado en una especialidad y en una universidad además de prestigio como la nuestra, para saber que estamos en buenas manos. Así es, y la otra cosa importante es que este libro, estamos en el año 2025 y quizás de aquí 5 a 10 años ya perdió vigencia, porque cuántas cosas pueden haber aparecido precisamente por lo vertiginoso que es el desarrollo tecnológico para poder solucionar los problemas de todos nosotros, ¿no? Me gustaría cerrar la entrevista, Manuel, con una pregunta un poco más personal. Dime. Que además me quedó rondando el día de la presentación del libro. ¿Por qué ser cirujano para ti, para Manuel Rodríguez? ¿Qué significa ser cirujano? Bueno, en realidad yo creo que cuando uno abraza la carrera médica hay un común denominador, que si no lo tienes no vas a ser un buen médico, y es la vocación de servicio. Entonces, mi vocación de servicio es hacia el prójimo. ¿Y cuál es la mejor manera? Entonces te tienes que mirar en qué eres hábil, en qué eres competente, con qué te gusta hacer, porque al final de cuentas, si tú haces una labor y no te gusta lo que haces, fracasas, o sea, no tiene sentido, digamos, ¿no? Entonces, a mí me encanta la cirugía, me encanta operar, me encanta ver que puedo solucionar los problemas del prójimo, digamos, al alcance de lo que yo pueda hacer. Y si puedo avanzar más, es que estoy, como dije, trascendiendo. Y eso es lo que creo que es la tarea de todos nosotros. Una vocación de servicio, pero trascender para todo el mundo. Muchas gracias, Manuel. Me encantó hablar contigo el día de hoy. No, gracias a ti por la entrevista. El libro del doctor Manuel Rodríguez es una contribución valiosa no solo por lo que enseña, sino por cómo lo enseña, con precisión, con evidencia y con un enfoque pedagógico que fortalece la formación médica en el país. Gracias a todos ustedes por seguirnos en este nuevo episodio de Anatomía de un Libro. Pueden encontrar esta publicación en fondoeditorial.cayetano.edu.pe. Y no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.